sí siento que Dios nos puede ayudar a avanzar en nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar, amén. Inclinen su rostro y vamos a ponernos delante de Dios. Bendito Padre, doy gracias en esta tarde por la vida y la bendición de cada uno de tus hijos y cada uno de tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos toque y nos ayude a seguir adelante, Padre. Tú pones el querer como el hacer, Señor, y hoy estamos aquí por gracia y obra tuya, Padre. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, quiero hacerles quiero dejarles en su corazón el entendimiento de tres palabras. Por ejemplo, para los que tienen o tenemos mucho tiempo de cristianos y algunos que se mueven en un término un poquito más, por decirlo de alguna manera, legalista, entonces te mencionaba que quiero hoy decirte la idea de un lenguaje que se utiliza mucho en algunos lugares, y yo creo que ese lenguaje sí es correcto, pero en muchas ocasiones está mal aplicado. ¿Qué lenguaje? Por ejemplo, la vida cristiana, muchos dicen que tiene muchas luchas, muchas pruebas, muchas aflicciones, etcétera. Pero yo quiero decirte algo, sí es cierto que la vida cristiana tiene muchas luchas, muchas pruebas, muchas aflicciones en muchos casos, pero creo que nosotros tenemos que aprender a, a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer sobre diferente situación. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Una cosa es lucha, otra cosa es prueba, para que no lo confundan, y otra cosa es propósito. Una cosa es lucha, otra cosa es prueba y otra cosa es propósito. Te voy a dar la definición de qué es lucha. Fíjate muy bien. En el sentido estricto o en un sentido amplio, el concepto de lucha, para empezar, tiene varias funciones o varios usos. En un sentido amplio, el concepto de lucha se utiliza para aludir a cualquier tipo de disputa, enfrentamiento o pelea. Una lucha puede ser una riña, una batalla o una guerra. Entonces, cuando hablamos de luchas, hablamos de una ofensiva o de un ataque. ¿Sí me explico? Una lucha es un ataque. También la lucha es la resistencia ante una ofensiva y el esfuerzo que se realiza para alcanzar una meta. Lo vuelvo a repetir. La lucha también es la resistencia ante una ofensiva o el esfuerzo que se realiza para alcanzar una meta. Entonces, en el estricto sentido de la palabra lucha, a veces cuando tenemos luchas, entonces no está tan mal que tengamos luchas. ¿Vamos bien? En muchas ocasiones no está mal o no está tan mal que tengamos luchas. Es algo que tú debes de entender. En la vida vamos a tener luchas. ¿Vamos bien? Pero entiéndase en el sentido estricto que la palabra lucha no es una palabra o no es una palabra que nosotros tenemos que emplear en un sentido de que me está yendo mal. No la tenemos que emplear en un sentido de que una lucha es algo negativo, para nada. Nosotros debemos de entender que en muchas ocasiones las luchas son o vienen con un fin y un propósito. Pero recuerda que la lucha también es un ataque. La vida cotidiana es una lucha, mis queridos. La vida cotidiana nos presenta luchas todo el tiempo. En tu trabajo tienes luchas, con tu familia tienes luchas, pero todo es por llegar a un fin o por llegar a un propósito. Amén. Fíjense, en la vida cotidiana también podemos usar el término de forma figurada para representar el gran esfuerzo que supone trabajar y mantener un lugar, es decir, luchas. Estudiar mucho para conseguir buenas calificaciones o prepararse bien para ascender dentro de una empresa, entre muchas otras probabilidades o posibilidades. Entonces repito, la palabra lucha no es algo
que debemos de tomar como algo negativo. Te voy a dar un tip. Si algún día si te gusta, no sé, escuchar predicaciones, etcétera, observa, por ejemplo, que algunos predicadores van a utilizar ese término lucha como, ¿cómo te explico? De hecho, ni siquiera sé cómo te lo pudiera manifestar, pero lo toman algo así como una carga, como que están viviendo la vida así más a fuerzas que de ganas, porque la lucha es tan fuerte que por lo menos así te la manifiestan, o por lo menos así es como yo la entiendo, cuando muchos de ellos utilizan la palabra lucha, porque dicen: ¿cómo estás, mi hermano? Pues aquí, entre las diferentes luchas y pruebas, etcétera, etcétera. Es como un tonito ya, como muy dado en ese tipo de lugares, porque se hace, repito, en un sentido de carga. ¿Sí se entendió? Ok. Y la palabra lucha, repito, no está mal, y no está mal en el estricto sentido de que entendemos que la lucha es una competencia. ¿Qué es la lucha? Una competencia. Entonces, fíjense muy bien lo que les voy a explicar. En la vida hay luchas, en la iglesia hay luchas, y todo el tiempo vas a encontrar luchas. Lo voy a poner en un término, ¿cómo te diré? Como un poco más propio: contiendas. ¿Qué vas a tener? Contiendas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, fíjate cómo Pablo lo manifiesta. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Son textos muy famosos. Se los voy a leer y fíjate lo que dicen. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, fíjate, no saben que los que corren en el estadio no están corriendo demonios, no están corriendo pruebas, a ver si me explico, no están ocurriendo situaciones adversas o ajenas a, no es algo que te metieron a la fuerza, es algo que de alguna manera tú tomaste la determinación de estar en ese lugar. ¿Sí se entiende? Voy a leer. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense bien. Todo aquel, versículo 25, todo aquel que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, en esta analogía, nosotros estamos luchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo dice, termina diciendo en las últimas frases. Nosotros estamos luchando, ¿por qué? Por una vida eterna, por una palabra, por alguna recompensa. ¿Vamos bien? Entonces, yo te hago esta pregunta. En este término que te acabo de leer, ¿es una lucha positiva o negativa? Es una lucha positiva. Ahora quiero que entiendas algo. En el versículo 24, a ver si lo regresas, habla de que hay un grupo de personas que están corriendo por un fin, por una meta. A eso se le llama propósito, que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero todos nosotros debemos de entender que todos nosotros vamos a tener luchas en todas las áreas de nuestra vida, y las luchas son buenas. ¿Puedes repetir conmigo? Todas las luchas son buenas. Otra vez, todas las luchas son buenas. Ok, dice Pablo, todos aquellos que corren por un fin. Y todos se llevan, pero solamente uno se lleva un premio. Les voy a decir para que comencemos a entender. La iglesia es un ente donde hay competencia. Voy a quitarle lo religioso. Voy a hablar en términos reales, en términos que nosotros podemos ver y palpar. La iglesia también se generan competencias, pero vuelvo a repetir, ¿son malas las competencias? La respuesta es no. Porque tú y yo, en teoría, por decirlo de una manera clara, tú y yo estamos luchando por una corona. No estamos luchando por la vida eterna, porque nosotros no podemos pelear por la vida eterna. La vida eterna no la regalan, ¿sale? Nosotros no peleamos por la salvación nos la dio Jesús. Procuramos mantener la salvación, que es diferente. Pero en este caso que está explicando Pablo, nosotros estamos luchando o compitiendo por un premio. Entonces, fíjense muy bien, muchos de nosotros
no tenemos luchas internas porque no tenemos un propósito. Y Pablo lo está diciendo claramente. Todos los cristianos deben de tener luchas y deben de tener, o deben de meterse en, espero que se entienda la palabra, contienda. No contienda de pelear, sino en el sentido de obtener un premio. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, repito, cuando tú escuches a alguien que te hable de la lucha, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las aflicciones, cámbiale de canal, porque te está diciendo un mal concepto. Las luchas no todas son negativas. Las luchas muchas ocasiones son buenas. Por lo general son buenas. Y fíjate muy bien, en un contexto de guerra, las luchas, ¿por qué se dan? ¿O cuál es el fin de una lucha? Conquistar y sobrevivir. Conquistar y sobrevivir. Entonces Pablo está hablando de conquistar. ¿Un premio o una meta? ¿Vamos bien? Porque repito, dice Pablo en el versículo que sigue, nada más para afianzar la idea, Abraham, en el versículo que sigue dice, todo aquel que lucha. Todo aquel que lucha. Quiere decir que hay quienes no luchan. Todos ellos se abstienen y todos ellos los que están peleando, dice, pelean para recibir una corona corruptible, pero nosotros estamos luchando por una incorruptible. ¿Quedó clara la idea de lo que es una lucha? Amén. Muy bien. En este término también quiero explicarte, o siguiendo estas mismas ideas, recuerda entonces, que una lucha es un enfrentamiento por un fin, para llegar a un fin o una meta. Una lucha en una lucha siempre se te va a ofrecer o se te va a presentar una resistencia o una ofensiva para que tú no alcances una meta. Así que si ustedes tienen sueños, si ustedes tienen una visión, si ustedes tienen algún propósito, que un poquito lo voy a tocar un poquito más adelante, vas a tener luchas. ¿Me expliqué? Vas a tener luchas. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Porque estoy hablando de que muchas ocasiones dicen que estamos en luchas, en pruebas, aflicciones, tribulación, angustia, etcétera. Fíjate bien lo que dice, lo que es una prueba. En un término más secular, la palabra prueba se define como una acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades. Lo repito, la prueba se define como una acción de probar a alguien o a algo para conocer sus habilidades, sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o cómo reacciona o qué resultado va a producir. Fíjense bien, el cristiano no sabe que en muchas ocasiones siempre está sometido a prueba. ¿Está sometido a qué? A prueba. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace muchos años, en una empresa, en el término, si no me equivoco, de metalurgia, me enseñaron algo que pues, la verdad nosotros muchos desconocemos porque no nos dedicamos al tema de materiales y esas cosas, sobre todo de hierro y acero. Entonces resulta que todos los materiales tienen cualidades, tienen propiedades, y hay algo que se le llama resistencia, y hay algo que se le llama consistencia, y hay otra palabra que se me olvidó. Pero de los que sí me acuerdo es que hay una palabra que ya sea para un material, el que sea el material que tú quieras, a todos los materiales hay una palabra que se le llama fatiga. ¿Sí saben qué es fatiga? ¿No saben qué es fatiga? La fatiga es algo así, ustedes lo van a entender como fatiga, es como que está, ¿sí o no? Nosotros lo entendemos así. ¿Por qué lo digo así? Para que nosotros lo entendamos. Fíjense bien lo que les voy a decir. Yo sé que todos nosotros no tenemos por qué entenderlo, pero todo esto que está sosteniendo esta estructura está sometida a prueba, y en algún momento de la vida en algún momento, de la vida útil de esto, va a sufrir algo que se llama fatiga. ¿Sí me explico? Entonces, esto tiene un tiempo de vida. Hoy día todo tiene un tiempo de vida.
cuando el tiempo de vida llegue a su máximo de estos materiales, se va a comenzar a doblar. Para que pudieran poner, o que para que pudieran sacar a la venta todo el material como esto, así como los materiales de los coches, así como los materiales de lo que sea que tenga que soportar un peso o una carga, todos son sometidos a prueba para saber sus capacidades y sus cualidades. Tú no puedes confiar en algo que no has puesto o no has sometido a prueba. ¿Voy bien? Si tú no sometes algo a prueba, entonces tú no sabes de qué calidad está hecho, de qué material está hecho, cuáles son sus cualidades y qué es lo que puede resistir. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos exactamente iguales. Nosotros continuamente estamos sometidos a pruebas. Entonces, las pruebas tampoco son malas del todo. ¿Sí se entiende? Las pruebas no son malas del todo. ¿Por qué? Porque la prueba produce un resultado. ¿Qué produce la prueba? Un resultado. Para saber cómo funciona, cuál es su cualidad, cuál es su eficacia y qué produce. Muy bien. Si en la vida te han puesto a prueba, entonces tú no produces nada. Tú no produces nada. ¿Por qué razón? Porque quien está, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a tu cargo, no sabe qué te va a delegar, no sabe en qué se te puede confiar, porque no has sido puesto a prueba. Y pónganme atención, y cuando una persona es sometida a prueba, entonces ya sabe uno en qué puede confiar, hasta dónde puede resistir, hacia dónde puede llegar, porque sus cualidades y sus habilidades fueron sometidas a un proceso para verificar su eficacia. Fíjense cómo todo esto, aunque no es un término religioso, todo esto viene de la palabra de Dios. Todo esto absolutamente nos va a ayudar a que nosotros entendamos que la vida cristiana pues no es tan mala. Que la vida cristiana no es lucha sobre lucha, prueba sobre prueba. Si se entiende la expresión lucha sobre lucha y prueba sobre prueba, es algo así como que ya párale Dios, o la vida. Y como si Dios estuviera ahí mandándonos luchas y pruebas como para estarnos molestando la existencia. Y por el contrario, Dios lo que está haciendo es tratar de que las luchas, saquen lo mejor de nosotros. Te voy a dar un ejemplo de lo que es lucha y de lo que es prueba. ¿Alguien sabe cuál fue la primera lucha que se registró en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? No escuché si alguien me dijo, si alguien me respondió. ¿No? Acompáñame el libro del Génesis. Ok, Génesis capítulo 32. Capítulo 32, versículo 22 al 30, y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Solo. Y luchó con el varón. Y luchó con el varón y hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, ¿con quién? Con Jacob. Él es Jacob, ¿verdad? Porque dice, y cuando el varón vio que no podía con él era el ángel, me equivoqué, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Fíjense bien, hay una lucha, hay una prueba y hay un resultado. Hay una lucha, hay una prueba y hay un resultado. La lucha es la contienda entre Jacob y el ángel, ¿verdad? Es entre Jacob y el ángel. Jacob
fue puesto o fue sometido a prueba, porque dice que luchó y dice que luchó en gran parte casi hasta el amanecer. Jacob aguantó y soportó tanto que casi llega el día y todavía tenía fuerza para luchar con el ángel. Aunque había un resultado en el cuerpo de Jacob, porque ya le había dado un llegue el ángel, ¿verdad? Pero aún así, con todo eso, Jacob se mantuvo, voy a decirlo así, de pie. Se mantuvo de pie. Y entonces llegaron a un punto que se llama propósito. ¿Qué es propósito? El propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción. ¿Qué fue lo que movió a Jacob para pelear contra el ángel? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fue lo que lo movió? El deseo de ser bendecido por Dios. El deseo de ser bendecido por Dios. Fíjense, dice así, en el versículo 22 de Génesis 32, dice: y se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo. Es decir, brinquen de este lado del río Lerma, vamos a decirlo así. Pasó a todos ellos y todo lo que tenían. Y el versículo 24 dice así quedó Jacob solo, es decir, que no había ninguna otra persona física, era él y el ángel. Si tú recuerdas en en Corinto, habla de que cuando va a haber una carrera, obviamente en la carrera solamente están los seleccionados, ¿verdad? ¿Quién está? Los seleccionados. ¿Qué tienen por propósito los seleccionados? Una meta, conquistar un premio, ¿sí o no? Y dice que todos ellos iban a ser sujetos a prueba. Entonces, cuando Jacob entendió esto, se quedó solo para luchar. El término luchar también lo manifestamos como pelea. Levanten las manos, ¿cuántos de ustedes se han peleado, sea hombre o sea mujer, peleado físicamente? Sin miedo. ¿No? ¿Nunca se han peleado? Oh, entonces a mí, ¿por qué cada rato me dicen que sí? Levanten su mano, quiero hacerles una pregunta. Levanten su mano, aunque les hayan ganado. Ok. Te voy a decir algo. Hay gente que no está acostumbrada a la pelea, ¿verdad? Hay gente que no está acostumbrado a ciertas cosas. Yo no estoy acostumbrado a la pelea. En esas ocasiones que a veces me iba a pelear, ¿han visto cómo los conejitos a veces cuando tú los vas a agarrar se estresan y empiezan con la patita a moverle así? ¿Se han visto? Yo empiezo así. Cuando en esas ocasiones que me iba a pelear que la adrenalina subía así de rápido, muy rápido, por lo general tengo la tendencia que este pie me comienza a temblar mucho. No temblar de miedo, sino que la adrenalina sube. Cuando la adrenalina sube, entonces tienes la tendencia, como no estás acostumbrado a la que se esté manifestando la adrenalina, tienes la tendencia a no controlar tu cuerpo. ¿Por qué razón? Porque tú sabes que te van a golpear y te va a doler, ¿o no? ¿O no? No es tanto que tengas miedo, sino que tú sabes que en el momento de que tú te metas a una lucha, a una contienda, alguien te va a dar un golpe. Les voy a decir que es a lo que yo le tengo miedo. No le tengo miedo al golpe en sí. Lo que me puede es que después de que me den un golpe me abra, y a las consecuencias que duran días en que cierre la herida. Eso es a lo que yo le temía a pelear, no tanto el miedo a pelear. Nosotros muchas ocasiones le tenemos miedo a lo que vamos a enfrentar, porque las luchas por lo general sí van a generar dolor, porque va a haber una evidencia de que estuviste una contienda, como dicen por ahí, cuerpo a cuerpo y cara a cara, algo así dicen, ¿verdad? Esas son las evidencias de que tú estás haciendo, esas son las marcas y la evidencia de que tu persona fue sometida a prueba.
Tal vez ganaste o tal vez no. Pero tu propósito cuando te metes a una pelea, ¿cuál es? Ganar. Literalmente es ver derrotado al otro, golpearlo en el término de batalla, como te lo estoy diciendo, de pelea a golpes. La intención es sobresalir o subyugar o someter a tu contendiente, ¿verdad? Bueno, yo en muchas ocasiones les he dicho que el perder no es del todo malo, porque de hecho aquellas personas que no pierden nunca van a ganar. No sé si me expliqué. ¿Por qué nunca van a ganar? Porque no van a saber lo que es, no van a saber soportar el éxito cuando están en la cima. Como todo fue victoria, victoria tras victoria, entonces cuando estén en el éxito nunca lo van a saber soportar. Te voy a poner este otro ejemplo. No voy a dar nombres, pero muchos de ustedes conocen artistas famosos, deportistas famosos, por ejemplo en el box. Es una pelea. Y hay boxeadores que se retiran invictos. Pero la falta de derrota, ponme mucha atención, la falta de derrotas los hizo incompetentes al éxito. Tú obsérvalo. La falta de derrotas los hizo incompetentes al éxito. Por eso hay tanto por eso hay tanto deportista fracasado en la vida. ¿Se han percatado de eso? Por eso hay tanto deportista fracasado en la vida. ¿Por qué razón? Porque fueron exitosos en el deporte. No hubo quien los ganara. Pero una definición de lucha también es luchar por la vida. Y ahí ya no supieron cómo luchar. Ahí fue derrota, tras derrota, tras derrota y tras derrota. Por eso mencioné, en muchas ocasiones, cuando pierdo, en realidad salgo victorioso. Te voy a hacer una pregunta. En el versículo 25, Abraham, o sea que de que estoy hablando es tu hijo, tu nieto, perdón, Abraham. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Fíjense bien, lo leemos con lupa, espero estarlo interpretando de manera correcta. Dice que cuando Jacob, espero no interpretarlo mal, dice que cuando él tocó, al momento de tocarlo, lo voy a decir así para no equivocarme, lo voy a poner de dos formas. Ya sea que Job haya tocado el encaje del ángel o al revés, que el ángel haya tocado el encaje de Jacob, con eso bastó para acabar con Jacob. No sé si me expliqué. Realmente Jacob sufrió una derrota. Ustedes vean el término real. Jacob, cuando luchó contra el ángel, Jacob perdió, porque él no venció el ángel. ¿Sí me explico? Pero ganó Jacob. Explíquense eso. Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Te pasó también, por ejemplo, cuando hay una pelea? Obviamente los que saben pelear no son como los que no saben pelear. Los que no saben pelear nada más avientan las manos para un lado y para otro. Eso se le llama en Corinto o en Timoteo, si no mal recuerdo, a eso se le llama dar golpes al aire. Y la mayoría de cristianos somos así, no sabemos dar golpes certeros y efectivos. En alguna ocasión les dije que yo no sé pelear, y cuando alguna ocasión me iba a pelear, yo les mencioné que yo me sentía bien lento, que le hacía así, porque no sé pelear. Y por ejemplo, los que saben pelear, como por ejemplo los boxeadores, ellos, pum, se acabó. 2, 3 golpes y terminan, porque saben dónde pegar. Bueno, a lo que voy es a esto. No se la complicó el ángel, le dio un golpecito y con eso terminó con él, ¿verdad? Pero fíjense bien, pero el resultado de ese golpe certero del ángel hacia Jacob ya lo inmovilizó. Porque a lo que iba con el ejemplo es de que cuando te dan un golpe en una área específica, por ejemplo, si te pegan en esta parte del muslo, si te hacen con esta parte de aquí, ya no puedes caminar del todo bien, ya andas así como manqueando, o en el brazo de este lado. Mi papá es experto, por eso sé en que si te pegan en cierta área de aquí o de acá, ya no puedes mover el pie, ya andas así, porque es un golpe en una zona específica
en donde te inmoviliza, ¿verdad? Es decir, tu contrincante tuvo misericordia de ti. No te exterminó, te ganó. Pero el que aprendiste, el derrotado, tiene que aprender. A cada rato mi papá que me pegaba y me daba coraje y me dejaba moretón. Pero yo sé pegarles así, no sé pelear, pero sé pegar así, y con eso inmovilizas a alguien, ¿no? No creo que el que vaya a pelear, a ver, dame chance, déjame, te pego aquí y ya. Tienes que buscar la forma. ¿Sí se entiende? Tienes que buscar la forma. Cuando el ángel golpea a Jacob, en el versículo que sigue, Abraham, en el 26, lo descoyuntó. Y el resultado es, le dijo, déjame, porque ya va a amanecer. Dice, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, pues ahí yo me la imagino como la viuda con el flujo de sangre, que va y se arrastra hasta tocar el manto de Jesús. Así me imagino a Jacob. El ángel se va y le dice, hey, déjame. Y Jacob le dice, no te voy a dejar hasta. Otra versión dice hasta, si no me bendices. Entonces una lucha tiene un propósito y te va a generar un resultado. Siempre, mi querido. El tema es que si nosotros no luchamos, no se va a poner puesta a prueba lo que nosotros somos. ¿Sí me explico? Y mi pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios continuamente los ha puesto a prueba a todos nosotros. Y es Dios. Nosotros tenemos que luchar esa prueba. Que la vida, es más, mira, olvídate de que Dios te meta a pruebas. Que la misma vida te mete a situaciones complicadas. Pero todo tiene un propósito. ¿Todo tiene un qué? Un propósito. Amén. Y voy a repetir el término de prueba y propósito. Dice, la prueba es la acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades. Si tú lees capítulos anteriores, que fue en lo que me perdí, Jacob todo el tiempo estaba de chillón. Jacob todo el tiempo estaba a las faldas de la mamá. ¿Sí recuerdan? Porque Esaú, al ser el elegido, el consentido de Isaac, porque de alguna manera como su consentido era el primogénito, Jacob todo el tiempo andaba tras mamá. Y cuando de alguna manera Jacob tiene que salir del seno de su casa, él fue puesto a prueba, fue sometido para saber de qué estaba hecho Jacob. Y ustedes conocen que Jacob, el resultado es el versículo que sigue, que se le cambia el nombre a, el versículo 28, se le cambia el nombre a Israel. Y dice, porque has luchado no con Dios. Para mí hay una gran diferencia con y contra. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, las luchas se enfrentan con Dios y debemos de tener gente aliada para llegar a un buen resultado. Porque es con y con, no contra. No sé cómo digan otras versiones. A lo mejor otras versiones me pueden contradecir lo que te estoy diciendo, pero esta versión dice, luchó con Dios y con los hombres. Y realmente sí, porque Jacob logró tener un gran equipo o una gran familia. Y obviamente, en el término de esta prueba, todo genera un propósito. Y dice, y el propósito es aquello, este es el propósito, y el propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción. Fíjense bien, póngame mucha atención. Y se relaciona con los objetivos de una persona y su deseo de lograr algo en concreto
para cumplir una meta personal. Cuando existe un propósito, la persona tiene cierta finalidad en sus acciones y hay algo que le mueve a seguir adelante. Te voy a dar ahora el término, eso lo pueden checar en la grabación, pero ahora te voy a dar el término religioso, y el término religioso es más simple de lo que ustedes imaginan. El término propósito, en un término bíblico, se traduce de esta manera: el propósito general no es más que el lograr el reconocimiento de Dios. Lo vuelvo a repetir: el propósito en general no es más que lograr el reconocimiento de Dios como Padre, cumpliendo con sus designios y disfrutando de su gracia. Todavía está más sencilla, a lo mejor un poquito más como revuelta, pero es más sencilla. ¿Cuál es el propósito que todos nosotros tenemos en Dios? Cumplir con los designios y deseos del Padre. Así de sencillo. Pero cuando cumplimos sus designios y deseos del Padre, entonces vamos a disfrutar de una gracia que todos predican, pero lo he dicho muchas veces, pero que casi nadie entiende. Para mí la gracia, en un término que yo he estudiado, el término gracia, mis queridos, es el disfrutar de aquello que Dios designó para sus hijos. Para mí, no estoy hablando en un término, como te diré, de que me rasco vulgarmente el ombligo, no hago nada y Dios me va a bendecir. No lo digo en ese sentido, porque lo digo en el sentido, mis queridos, de que si yo cumplo el deseo de Dios en mi vida, el propósito, perdón, de Dios en mi vida, entonces voy a disfrutar de su gracia. Pero fíjense muy bien, para comenzar a cerrar. Oscarín, ¿dónde está Oscarín? ¿No veo a Oscarín? Ponme tantito este cosa aquí, el del alfolí, y pónmelo para poner esto. Voy a ponerse ahí. Fíjense muy bien lo que les voy a explicar. Propósito. Todos tenemos un propósito o una meta aquí en la vida, pero la lucha para llegar a ese propósito es lo que nosotros no visualizamos, no analizamos, no entendemos. O lo voy a decir todavía un poquito más vulgar: o somos indiferentes hacia. Juan 3:16, proyéctamelo por favor. Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce. De alguna manera implícita tiene lucha, propósito, lucha, prueba y propósito, de una manera implícita. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí hay lucha, hay prueba y hay propósito. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz es que todos tengan vida eterna. Jesús fue puesto a prueba y Jesús luchó, ¿verdad que sí? Pero fíjate bien, cuando dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz, en Filipenses 2, si lo proyectas por favor, y ahí búscalo, Abraham, en Filipenses 2, creo que está en el versículo 6, 7, por ahí así. Fíjense muy bien lo que les voy a decir. Jesús vino a cumplir el deseo del Padre manifestado en Él. Es decir, Dios el Padre mandó a Jesús, a su Hijo Jesús, con un fin. Y el único propósito del Hijo de Dios, es decir, Jesús, era cumplir los deseos del Padre. ¿Vamos bien? ¿Cuáles eran los deseos del Padre? A ver, ¿de verdad ustedes creen que el deseo del Padre es mandar a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz? Es un término muy grotesco a lo mejor, pero es porque hay un propósito. Y el propósito de que Jesús fuera a la cruz era por el bien de todos nosotros. Y Jesús luchó hasta la cruz. Ahora, fíjense muy bien. Voy a volver a leer la definición de propósito para comenzar a cerrar, si no es que cerrar. Fíjense bien lo que es
el término de propósito. El propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo una cierta acción. ¿Qué es lo que esperas de la gente? Es más, ¿qué es lo que esperas de aquellos que dicen que te aman? ¿Qué es lo que esperas? Fíjate bien el concepto. El problema es que siempre estamos esperando que el otro haga algo por mí. Siempre. Cuando tú tienes esa mentalidad, entonces olvídate de lucha, prueba y propósito. No existe. Tu vida es un poco tanto vacía. Un tanto cuanto vacía. ¿Sale? Pero observa. Cuando tú amas así como Jesús ama, entonces tú eres movido a un propósito. ¿Sí me explico? Y eso que te mueve a un propósito va a generar en ti que hagas ciertas acciones con el objetivo de lograr algo para alguien. Es decir, se cumple esto. Jesús vino, se negó a ser Dios en la carne y se sujetó a su Padre por alcanzar el propósito del Padre y porque nosotros obtuviéramos una bendición. ¿Qué es lo que hace la gente por ti? Olvídate de la gente. ¿Y qué es lo que hace tu familia por ti? ¿Qué es lo que hace tu marido, tu esposa, tus hijos? ¿Qué es lo que la gente hace por ti? Ahí les va. El secreto de una congregación, no de sino de una congregación, es que entienda que todos debemos hacer algo en favor de. Porque todo el tiempo estamos pensando en nuestros objetivos personales y muchos no se han logrado y no se han concretado. Porque cuando Jacob, en el ejemplo de Jacob, él luchó por una bendición personal. ¿Sí me explico? Él luchó por una bendición personal. Por si ustedes no recuerdan, su hermano lo iba a matar. Hasta ese versículo, en el capítulo 32 del Génesis, hasta ese momento su hermano lo iba a matar. En el versículo, me puedo equivocar, en el capítulo, 33 al 35, cuando Esaú viene con toda la intención de matar a Jacob. Recuerda que en la antigüedad, cuando había una lucha, una pelea, te lo voy a poner de esta manera. Cuando un reino venía a ejercer dominio sobre otro reino, no simplemente era matar al rey, era exterminar al pueblo, ¿verdad? Era exterminar al pueblo. Entonces, si Esaú hubiera logrado matar a Jacob, fíjate bien lo que te voy a decir, Israel no existiría y nosotros como cristianos tampoco existiríamos. Estoy hablando de una historia de hace casi cerca de 6,000 años. Entonces Jacob luchó por un propósito personal y por un propósito colectivo. ¿Qué hace tu esposo, qué hace tu esposa por ti? Te lo voy a decir así: si todo el tiempo los demás están esperando que tú hagas algo por ellos, te diría que los dejaras, pero no estás todavía como para que te dé ese consejo. Porque a veces perdiendo, dice por Lucrecia, gano. Y a veces hay cosas que te estorban y que no te has percatado que nunca te van a dejar llegar a la meta o al propósito que Dios determinó para tu vida. Pero en la lucha siempre se pierde. Y en la prueba, siempre, la prueba es lo que determina tu cualidad y tu habilidad para que puedas lograr un propósito. Voy a hacerles una pregunta, o mejor dicho, voy a poner un ejemplo. Si el propósito de Dios, si el propósito en su contexto general de religión no es otra cosa más que cumplir los deseos de Dios el Padre para que yo pueda disfrutar de las bendiciones que Él tiene para mí, entonces quiere decir que si yo no tengo esas bendiciones para mí, entonces no estoy cumpliendo el deseo del Padre. Y te voy a decir algo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, entre el 5 y el 7, hay un problema que la gente tiene. Dice, el problema es que a veces la gente no sabe
y de pronto se encuentra luchando contra Dios. De pronto la gente se encuentra luchando contra Dios. Ahí te va. Ponlo por ahí. Ahí te va. Imagínense ahorita esta acción que le acabo de decir a este Oscar. Mueve esto de aquí para allá. Y él se queda. ¿Qué está haciendo? Voy a utilizar el término desobedecer, ¿verdad? Pero no está desobedeciendo, mis queridos. Está luchando contra. ¿Sí me explico? Está luchando contra. Haz algo. Fíjense bien lo que les digo. Desobedecer es: mueve esto para allá, y él lo pone de este lado. No lo hizo de manera correcta, por lo tanto desobedeció. Pero haz esto, haz algo. Estoy luchando contra, sin ejercer un movimiento. ¿Saben que a eso se le llama peso muerto? Y el peso muerto es lo que más pesa. ¿Sí me explico? El peso muerto es lo que más pesa. Cuando tú eres un peso muerto, te puedes convertir en alguien que está luchando contra Dios. Y si uno no quiere estar luchando contra Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces fíjense muy bien. Hay promesa para esta congregación, hay promesa para cada uno de nosotros. Pero la inactividad, que es un peso muerto, puede ser algo que te esté haciendo que estés luchando contra Dios. Y no hay cosa peor, mis queridos, que luchar en contra del Señor de manera inconsciente. A Dios no le, lo he dicho en muchas ocasiones, a Dios no le importan ni tus luchas individuales allá en tu casa, que si tu marido, que si tu esposa, que si tus hijos, que si el trabajo. A Él no le interesa. ¿Por qué? Porque es una prueba para ti. Y entonces cuando tú chillas, que no está mal llorar. Chillar sí está mal, llorar no. El término chillar es quejarse, y llorar es de agotamiento, de estar luchando y no alcanzar, la impotencia de lograr algo, de no poder lograr algo. Pero el no poder es porque o tus fuerzas ya no dan, o porque tú ya no puedes más, pero estás haciendo el esfuerzo. ¿Sí me explico? Y el chillar es de que haciendo berrinche, pues. Y la gente muchas veces hace berrinche y berrinche y berrinche, y por lo general a veces estamos peleando mal, diciendo que la lucha, la prueba, las aflicciones, el mundo están en otra dimensión. O a veces la gente está: ay, Señor, es que pastor, si usted viera, es que mi marido, y es que le tengo que hacer, y es que no me deja, y es que esto, y es que el otro. Eso es chillar. Que yo no sé cuál de las cosas, dos cosas es peor. Pero, fíjate bien, pero cuando tiene una actitud de querer salir adelante, aunque pierdas, entre comillas, en realidad vas a seguir triunfando. No sé si les estoy proyectando o transmitiendo lo que considero que es lo que Dios les quiere decir. Hoy tú te puedes decir que estás perdido o que estás perdiendo, pero a lo mejor no has visto en realidad que estás ganando. Y estás viviendo en derrota cuando tendrías que vivir en victoria. Y estás viviendo en tristeza cuando deberías de vivir en alegría. Porque los conceptos, eso se los expliqué hace 8 días, los factores están mal aplicados. Y a lo mejor era para que estuvieran felices, y a lo mejor era para que estuviéramos contentos y sentirnos victoriosos. Y a lo mejor es lo que nos falta para que diga Dios: ahí está lo que yo determiné para ellos. ¿Te imaginas cómo un simple cambio de actitud pudiera hacer que Dios abriera las ventanas de los cielos? Porque mientras tú estás derrotado en victoria, espero explicarme, y estás sí llorando, sí de que Padre, ya no puedo con esto, qué sé yo, a estar chillando, no sé si me estoy explicando. Hay una gran diferencia. Entonces quiero invitarlos a que analicen si están llorando, si están chillando, o están en peso muerto. En alguna de esas 3 condiciones tenemos que estar, o estamos. ¿Sí me explico? ¿Están o estamos? Esas cosas las tienen que analizar, mis queridos. Si queremos llegar a la siguiente etapa, que es vivir
y disfrutar la gracia de Dios en nuestras vidas, si queremos llegar a ese nivel, entonces tenemos que comenzar a asimilar en dónde estoy parado. Pónganse de pie, mis queridos, por favor. Háganme el favor de ponerse de pie. Mi hermana San Juana, ¿puede pasar aquí adelante, por favor? ¿Pero le puedo pedir un favor? ¿Puede pasar sola? Acá en medio, mi hermana. A ver cómo le hace, pero pasa ahí en medio. Mayores Génesis, no pasa nada. Voy a... Fíjense lo que les voy a explicar. Mi hermana San Juana tiene un problema de su vista. Casi no ve, por eso pasó así. Pero le dije que pasara sola por lo siguiente. En un ambiente de público, le pedí permiso a la hermana San Juana para decir esto. En un ambiente de público es muy bonito porque puede pasar su esposo así agarradita de la mano y guiarla. Puede pasar la hija agarradita de la mano, porque es un entorno público donde a veces puede generar una cierta vergüenza, el no ayudar a alguien que lo necesita. En este caso estoy hablando de la familia. Pero fíjense muy bien, la lucha, porque para mí es una lucha, como es para usted una lucha no ver, es una lucha que ella tiene, que ni tú ni yo tenemos. Pero la lucha no la tiene nada más ella, también la tienen los demás, en este caso su familia y la iglesia. ¿Sí se entiende? Ok. Le voy a hacer una pregunta, y esto va a generar la familia e iglesia. Y ella lo toma como un ejemplo de los muchos que pudieran haber en la congregación, que pudieran ser ustedes, pudieran ser yo, pero es un simple ejemplo, pero es algo más evidente. ¿Qué han hecho por ella? ¿Y ella qué hizo por Dios? ¿Qué hizo para Dios? No sé si me explico. En el término de contienda, en el término de pelear, tenemos que pelear por una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que ustedes creen? ¿Ustedes qué creen que sea la meta por la cual ella pudiera luchar? Pero fíjate muy bien, ella puede llorar y puede decirle: Señor, yo quiero mi sanidad y quiero mi vista. Pero es muy diferente a que ella se la pasa chillando. ¿Qué es chillar? Quejar de la situación. Y ay, padre, ¿sí me explico? Hay una realidad que puede ser también la tuya, pero tú tienes que pelear por tu realidad, como ella tiene que pelear por su realidad. Pero aquí es donde entran los otros factores, porque recuerden que Jacob peleó ¿ya se les olvidó? ¿Con quién peleó Jacob? Con Dios. Peleó contra el ángel, pero peleó con Dios y con los hombres. Pero si ella se encuentra en un entorno donde ni la familia ni la iglesia lucha, entonces imagínense qué tipo de personas pudiéramos ser. Hoy hay una meta y un objetivo en ella y en todos nosotros. Tenemos que orar por la hermana, y en lo personal yo no me voy a compadecer de la hermana, porque si yo me compadezco con ella, la voy a hacer una persona inútil, que no lo es, y puedo hacer que ella pueda luchar en contra de Dios, no con Dios. Lo poquito que le dije, hermana, pase, sin ayuda, es luchar con Dios. Después se sacó su hija, le iba a decir: no lo hagas, pero luchó con los hombres. No sé si me estoy explicando. Con Dios y con los hombres. Pero necesitamos uno por otro. Pero fíjate bien, su familia debe de tener este propósito. ¿Cuál es este propósito? ¿Por qué lo digo así? Porque su propósito debería de ser buscar la sanidad física
que actuar en un término espiritual para que la gracia de Dios descienda sobre ella o pueda descender sobre ella. Y si la gracia de Dios o por el favor o la misericordia de Dios no desciende en el sentido de que reciba su vista, entonces entramos nosotros para redireccionar en el propósito que pudiera tener en Dios. No sé si me expliqué. Pero así todos. Pero mientras, por ejemplo, ella se siente, fíjense bien, chillar en el sentido de quejarse está bien durante una etapa. Porque Elías lo hizo. Si Elías lo hizo, que nosotros no lo hagamos. Pero ella, ya deje de chillar. Levántese. Si no me recuerdo, le dijo Dios a Elías: levántate, come y vete. ¿Verdad? Levántate, come y ve o vete. Porque Dios no tuvo así como que, ay, mi niño, te va a matar Jezabel. No es como que, ay, mi hermana, fíjese que Dios no le va a dar su sanidad. No, no es así. Ahí es donde se cumplen las palabras que tanto decimos, mi hermana, en Cristo es más que vencedora, y todo lo puede en Cristo que la. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Podemos pasar todos al altar, si me hacen el favor. Podemos pasar al altar y vamos a darle gracias a Dios simplemente en este sentido, en el sentido de que Dios haga algo con nosotros, en el estricto sentido de que cumplamos la voluntad del Padre. Amén. En el estricto sentido de que mi Padre hay un propósito, hay una voluntad, hay algo con lo que tengo que luchar. Y yo quiero pedirte, mi querido, que tenemos mucho por qué luchar. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: mi Padre, hoy estoy en este lugar, papá, entendiendo que tengo una misión, que tengo un propósito, mi Señor. Y en el nombre de Jesús, papá, hoy damos gracias en este tiempo, Señor. Y te pedimos que tu misericordia, tu bondad, tu amor,